Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirán las puertas para que entréis. Me llamo Gonzalo Mazarrasa, soy el pequeño de 7 hermanos y bastante antes de que yo naciera, mis padres fueron en peregrinación a Roma y tuvieron una audiencia de estas como las de los miércoles con el Papa Pío XII. Y entonces mi padre se arrancó y le pidió al Papa que rezara a Dios para que tuviéramos un hijo sacerdote. El Papa les preguntó si eran recién casados, les dijeron que no, que ya llevaban años. Y les bendijo y les dijo que pediría eso. Y mi padre se quedó con la copla, pero somos 6 varones, mis hermanos se iban casando todos y mi padre se ponía nervioso. Y yo, que no tenía ninguna gana de ser cura, sin embargo tenía la llamada, cuando me enteré de lo de mi padre, que me enteré ya de 14 años, pues me puse más nervioso todavía. Total, que pasaron los años, yo me resistí todo lo que pude y estando en el servicio militar hace 38 años, pues fui al Pilar de Zaragoza, el Puente del Pilar, porque mi novia había organizado, era una de las que organizaban un encuentro de jóvenes por el reino de Cristo, del apostolado de la oración. Y entonces pues yo no quería ir, pero había que ir, porque la novia manda y hay que ir. Y entonces fui, y a mí mis padres me habían enseñado a querer a la Virgen, porque rezaban todos los días el rosario en familia, el colegio de los jesuitas, Nuestra Señora del Recuerdo, el santuario del Corazón de María, la parroquia mía de los claretianos, donde fui bautizado. Yo quería a la Virgen, pero no tenía experiencia de que la Virgen está viva. Yo nunca había experimentado en mis 21 años que la Virgen de repente irrumpe en tu vida. Eso no lo había experimentado yo. Entonces, pues le pedí acorralado, llevaba ya años tanto resistiéndome a la vocación, que ya no pude más, y por primera vez hice una oración condicional diciendo: si tú quieres que sea sacerdote, házmelo ver claro y dame las fuerzas para serlo, porque yo no las tengo. Estaba en quinto de arquitectura, estaba en la mili, tenía la mejor novia del mundo. Yo no tenía fuerzas para romper con aquello. Y por primera vez lo reconocí. Y admití la posibilidad de ser cura. Hasta entonces no lo había admitido. Pero yo pensé que no iba a pasar nada. Entonces terminó la misa de aquel domingo, 14 de octubre, que el evangelio era el joven rico. Y yo decía: ya estamos con el joven rico, todos los días el joven rico, a ver si cambian de evangelio. Y entonces fuimos al sitio donde estábamos reunidos, 400 jóvenes, y la charla era sobre la vocación, la daba un seminarista. Yo cuando vi aquello quise escaparme, pero entonces yo no tenía coche ni tenía nada y tuve que esperar al autobús y volver, porque además tenía la mili como Cenicienta, tenía que fichar a las 12 de la noche en Hoyo de Manzanares. Y entonces pues lo de siempre, me puse el caparazón a ver si pasa la tempestad y yo ahí defendiéndome como podía. Y a mitad de la charla alguien habló conmigo. Yo tiendo a pensar que sería Jesucristo, pero no estoy muy seguro, la verdad. Lo que sé es que me habló con mucho amor y mucha autoridad, muchísima autoridad. O sea, yo entendí eso de que tiene su palabra, que lo que hace se cumple. Y entonces él me vino a decir, con palabras que no son de este mundo, pero me vino a decir en un instante todo, no te creas que fue media hora. Me dijo algo así como: Gonzalo, ahora, este es el momento. Dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Y entonces de repente lo que para mí era imposible, no difícil, imposible, de repente fue sencillamente imposible no hacerlo, no seguirlo, era lo contrario. O sea, de repente no, la gente me decía: ¿qué mérito tienes? Digo: ¿pero qué mérito ni qué mérito? Si es que es irresistible, es una llamada irresistible. Entonces no eres libre. Yo nunca me sentí más libre que aquel día. Jamás he sido tan libre en mi vida como aquel día. ¿Y esto cómo se explica? No lo sé, pero es así. El que lo ha experimentado, lo ha experimentado. Y entonces, pues nada, yo me quedé allí. Debí dar un respingo porque mi novia, que era listísima, se dio cuenta. La gente se fue a comer
y yo me la llevé a un patio y le dije, Dios quiere que sea sacerdote. Y me contestó, pues a Dios es al único al que no se le puede decir que no. Y yo le di la mano y ella me la quitó, que me sentó fatal, porque llevamos 1 año y medio de novios. Pero ahí me di yo cuenta que la cosa iba en serio, claro, que ya no podía ser un niño ahí con mis caprichos, que la vida es una cosa muy seria y hay que tomársela muy en serio. Y entonces se fue a la capilla y yo no sabía qué hacer, estaba ahí en Zaragoza, primera vez en mi vida que estaba en Zaragoza, y me había quedado sin novia, sin carrera y sin todo. Y entonces me fui detrás, lloriqueando como un imbécil, y la otra pobre me oía, aunque no me veía, es que era una cosa ridícula, me escondí detrás de una columna, sin saber qué hacer, lloriqueando. Y entonces ya cuando me serené, pues ya pregunté que dónde había un autobús que saliera para Madrid, porque era verdad que tenía prisa, porque tenía que ir a la mili, y me dijeron que uno de Talavera, de unas monjas, y pedí permiso y me cogieron y me vine a Madrid. Y mi madre, que madre no hay más que una, y te conozco mejor que si te hubiera parido, pues mi madre, en la media hora que estuve en casa, que fue ducharme y cenar, me preguntó qué tal, y yo dije bien. Y Laura, y dije, bien, y mi madre supo que había pasado algo, y entonces le llamó, yo no lo sabía, pero le llamó a Laura, y Laura se lo contó. Bueno, total, a la semana yo volví, había escrito una carta pastoral a mis padres, que teníamos que ser buenos, no sé qué cosas, y entonces volví, pues a contarles lo que había. Bueno, yo me había pasado una semana yendo a la capilla del cuartel diciendo, Señor, yo te he entregado a Isaac, ahora devuélvemelo, como Abraham, ¿no? Con la esperanza todavía que me devolviera la novia, pero no me la devolvió. Es curioso que luego, años después, el que ahora es su marido me dijo, quería contarte una cosa, que yo intenté salir con ella cuando tú la dejaste varias veces, pero no podía. Y al final, o sea, se me estropeaba, y al final un día ya dije, hoy se lo digo. Se lo dije y se me quedó mirando y me dijo, hoy hace 1 año que Dios me quitó a Gonzalo. O sea, que Dios es así, Dios es así. Bueno, pues total, que yo de repente comprendí eso, que, o sea, ven y sígueme, ya está, deja todo y sígueme. Entonces, pues nada, volví a la mili, terminé la mili y me metí en el seminario de Toledo. Y hasta hoy, y 6 años después, prácticamente en la misma fecha, me ordenó sacerdote don Marcelo González Martín, cardenal de Toledo entonces, que murió hace 14 años, y ya está, y esa es mi vocación. Me basta porque sé que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta porque sé que estás aquí. Pues yo, por tradición familiar, mi padre era de Santander, en el norte se canta mucho, en mi casa siempre se cantaba y teníamos buen oído musical. Entonces de pequeños me dieron una guitarra como esta, pero no, yo no quería someterme a ninguna disciplina y me hacía daño en los dedos y acabé por dejarla. Pero a los 15 años, con la edad del pavo, pues me acuerdo en Francia que me enseñaron a tocar la guitarra otra vez, y con las 3 notas que sabía, pues empecé a hacer canciones, porque era como una especie de volcán que tenía dentro, y empecé a hacer canciones. Pero ya me cuidaba yo de que no fueran religiosas en lo más mínimo. O sea, yo aplicaba una censura a mí mismo, prohibido hacer canciones que hagan referencia a Dios. Y la primera vez que lo hice, que hice una canción a Jesucristo, la primera canción religiosa que hice, pues fue justo un mes antes de esto que os he contado de la vocación, que estaba en la mili, y al volver de la mili aquí estaba ya tan en ebullición, que al final le hice una canción a Jesucristo que se cumplió un mes después, porque decía, rompe con mi pasado, llévame lejos detrás de ti. Rompe con mi pasado y llévame lejos detrás de ti. Por el sendero estrecho junto a tu madre quiero seguir las huellas cálidas de tu amor y el palpitar de tu corazón. Junto a mi hermano, abrázame en tu dolor. Bueno, pues
El caso es que, claro, desde entonces pues intentando, espero, no porque yo me lo hubiera planificado, voy a hacer canciones, sino porque tienes dentro un volcán y esto te sirve como instrumento para aliviar el volcán o aliviar la presa, el aliviadero. Entonces yo hacía canciones contando lo que a mí me pasaba, eran autobiográficas y eran oraciones también al Señor, a la Virgen y ya está, que luego las cantaba en el seminario o en el grupo que yo había tenido de jóvenes y a la gente les ayudaba porque claro, como era lo que a mí me pasaba, pues mucha gente le pasaba cosas parecidas, entonces se sentían identificados. Y ya está, y hasta el día de hoy, pues cuando me piden las canto y ya está, eso es todo, pero no es que tenga yo un plan así como diciendo voy a hacer... Yo siempre digo que no me dedico a esto, que yo soy sacerdote y me dedico a ser sacerdote, que no necesito complementos. Entonces para mí esto es lo que llama el Evangelio una añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. Bueno, pues esto es no voy a decir un fleco, pero es un aspecto de la relación con el Señor. Y si yo con esto puedo ayudar, pues estupendo. Pues conocí a la Madre Teresa cuando éramos seminaristas, cuando vino a Madrid a fundar en el año 80, justo mi primer año de seminario. Y entonces pues siempre la Madre Teresa para mí, pues fíjate tú, lo que ha sido y sigue siendo, porque la noto muy cercana, La noto muy cercana, me mete en unos líos fantásticos, que tengo miedo de rezarla porque cada vez que la rezo me cae un pumba. Estuve de capellán, en fin. Que la Madre Teresa es muy práctica, como buena mujer, no se anda por las ramas, sino que va a lo concreto, pero que sí que la Madre Teresa para mí pues ¿sabes lo que es conocer una santa, así, de cuerpo entero. Y sobre todo desde que ha muerto, desde que ha pasado a mejor vida, pues todavía más cercana, porque antes había que pelearse con 1 millón de personas para acercarte a ella, pero ahora te escucha mucho más y no hace falta, en fin, que aunque no sepas inglés te entiende perfectamente. Entonces le hice una canción primero con sus oraciones, que se la canté a ella y me cortó porque tenía prisa, la gente estaba esperándola. Y luego, estando en Australia, le hice una canción a ella, Pequeña Mujer Blanca, porque la acababan de beatificar en el año 2003, me parece que fue. Y entonces le hice una canción, Pequeña Mujer Blanca, sí. Pequeña mujer blanca, moviéndote deprisa en la mañana. Los cuerpos moribundos, sin fuerzas ya para apartar las ratas, encuentran un regazo de hermana y madre en ti, samaritana. Y luego San Juan Pablo II, pues que para mí ha sido un papa, pues qué diría yo, Dios mío, si es que porque fue el papa de mi vocación, es decir, cuando él llegó a ser papa, pues un año después tuve yo la vocación, entonces ha sido el papa de mi seminario, de mi sacerdocio, vino al seminario de Toledo en el 82, y yo le quería y le quiero muchísimo. Y entonces cuando estaba yo en la mili, en la segunda parte de la mili, siendo seminarista, cuando le pegaron los 3 tiros, pues me acordé que era la Virgen de Fátima. Dije, anda, pero esto es la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Y entonces le hice una canción que nunca pensé que se la iba a cantar, pero se la canté 11 años después en el Colegio Español de Roma de San José, porque vino a celebrar el centenario y se quedó a cenar, y le cantamos canciones, pues yo qué sé, Asturias, Patria Querida y cosas de estas. Y yo le canté 2 canciones, una de ellas fue esta de Vestido blanco manchado de sangre, quien ha intentado esta vez matarte. Eso, como digo yo, así en broma, fue la cumbre de mi carrera artística. Desde entonces no he hecho más que bajar. Pues Jesucristo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Podemos ampliar esa palabra de Jesucristo a dejad que los jóvenes se acerquen a mí. De hecho, él escogió entre sus apóstoles a apóstoles muy jóvenes, que San Juan era el más joven de ellos, el apóstol virgen. Entonces Jesucristo quiere muchísimo a los jóvenes porque los jóvenes son carne de cañón para este mundo. Para el mundo, el demonio y la carne. Y entonces los jóvenes se les adula de 1000 maneras, que eres libre, que no sé qué, que haz lo que quieras, que no sé cómo, y luego se les destruye. Y entonces Jesucristo lógicamente sale en su defensa. Entonces pues yo a los jóvenes les digo,
que se acerquen a Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pues hace 6 años, en la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Madrid, qué impresionante, fue un papa anciano. Bueno, San Juan Pablo II, cuanto más anciano era, más jóvenes atraía. Cuanto más anciano era, como la Madre Teresa de Calcuta, más jóvenes atraía. Los jóvenes se sentían atraídos por ese anciano. Porque cuando uno ama a Jesucristo, dicen los padres del desierto, ama a Jesucristo y te seguirán a miles. A miles. Entonces, yo creo que la clave está en el amor a Jesucristo. Si amamos a Jesucristo, dejamos, como dice la Madre Teresa, dejamos que Jesucristo nos inunde con su luz e ilumine a otros a través nuestro. Cuanto más nos vaciemos de nosotros mismos, más nos llena Jesucristo y puede iluminar a otros a través nuestro. Y entonces lo mejor que podemos hacer con los jóvenes es decirles, no escuchéis cantos de sirena, que todos hemos escuchado y que nos han traído la muerte, porque el canto de sirena te lleva a la muerte. Es muy agradable, pero te lleva a la muerte. Escuchad al Hijo de Dios vivo, a Jesucristo, por medio de su Madre, que es la que nos lleva siempre a Él. Y entonces Jesucristo, que te va a decir, si quieres, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y se venga conmigo, porque quien quiera ganar su vida la perderá, quien la pierda por mí la encontrará. Eso es la verdad. Eso que te quedas así como diciendo, anda, qué barbaridad, ¿y cómo voy a ser yo capaz de esto? Tú no vas a ser capaz, ya te he contado mi caso, pero Él sí va a ser capaz. Lo que tú no puedes hacer, Él sí lo puede hacer. No tengas miedo, acércate a Jesucristo en la iglesia, acércate a Él, déjate tocar. Me basta si al morir puedo decir que todo se ha cumplido y exhalar el último suspiro, inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar